Hola, soy Dani Dávila. Yo, Cone Aitken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotras. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte acá en este espacio de autoconocimiento, de autocuidado y de crecimiento personal en este 2025 que esperamos seguir acompañándote, seguir siendo una fuente de inspiración, de conocimiento, de encuentro, de reflexión. Mi nombre es Cone Aitken y este tercer miércoles de enero estamos contentísimas porque tenemos una súper linda invitada que ya la vamos a presentar. Pero primero quiero agradecer a Radio Sucesos. Recuerden que estamos acá gracias a www.radiosucesos.fm. Ese es el enlace en donde nos puedes escuchar a través de todas partes del mundo y también puedes seguir contenido a través de la 101.7 ahí en el dial en Quito. También puedes revisar todo nuestro contenido en www.maternidadesimperfectas.com y el día de hoy estoy muy contenta porque es un tema que me encanta. Así que, querida Dani, primero voy a darte el paso a ti, darte la bienvenida. Bienvenida, querida Dani Dávila. Hola con todos, muchísimas gracias, Micone, qué hermoso poder estar hoy de nuevo acá. Es un tema que a mí también me fascina, creo que con hemos hablado de esto muchas veces, además que es feo decirlo, pero es la típica de está de moda, no debería estar de moda, esto debería ser siempre el tema de poder identificar, ayudar, apoyar y acompañar las emociones de nuestros hijos, así como también las nuestras. Así que hoy tenemos el súper honor de tener acá a Ana Francisca, quien nos va a guiar en este camino en el cual tenemos 800.500 preguntas, pero solo tenemos una hora de programa. Así que mi querida Ana Francisca, bienvenida. Por favor, preséntate, cuéntanos un poquito qué haces y así damos inicio a esta hermosísima entrevista. Gracias, Cone y Dani, por esta invitación. Yo también estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes y tener esta charla tan rica y tan educativa. Me presento, yo soy Ana Francisca, soy psicóloga infantil, creadora de contenido y asesora en crianza. Y también soy mamá. Importante contar esto porque tuve un año en donde, digamos, paré de prestar mis servicios. Me dediqué 100% a mi chiquitín, se llama Pascal, y estoy nuevamente en las canchas, estoy atendiendo familias, yo trabajo dando terapia infantil a chiquitos, terapia emocional y conductual, y también trabajo con familias alrededor de todo el mundo asesorándolos en la crianza de sus hijos a través de una crianza respetuosa y una disciplina positiva. Qué lindo, qué hermoso, Ana Francisca, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que como si hay 100.000 preguntas, vamos a iniciar como por lo más básico y es para todas esas personas que nos escuchan, que de pronto, sí, por ahí algo han escuchado, que vieron Inside Out y entendieron un poquito de las emociones. ¿Por qué es importante como papás que estemos como con estos conocimientos en cuanto a qué emociones, de identificar emociones y cómo eso puede ayudar a nuestros hijos a desarrollarse mejor? Bueno, yo siempre digo que la educación emocional es como la base de todo, ¿no? Yo como psicóloga a lo largo de los años he podido entender que muchísimas de las problemáticas que existen en los chiquitos, no solamente dentro del hogar, sino en el colegio y diferentes ámbitos sociales, tienen mucho que ver con las emociones. Em, el otro día conversábamos con mi esposo de cómo son nuestros papás o cómo son nuestros tíos mayores en cuanto al tema emocional y son muy distintos a como nosotros hoy en día estamos criando. Antes era muy difícil y muy poco común hablar de lo que uno sentía. De hecho, no estaba tan bien visto. Estar triste era igual a esconderse porque yo tenía que ser fuerte y valiente. Si estaba enojado, tenía que saber cómo regularme porque pues
qué vergüenza que me vean tan enojado. Y era un supuesto autocontrol que supuestamente era algo muy positivo, cuando en realidad lo único que se hacía era reprimir y reprimir y reprimir. Y hoy en día vemos mucho esas consecuencias y cómo a nuestros papás y gente tal vez mayor que no tuvo esa educación y esa crianza, le cuesta tanto hoy en día hablar de cómo se sienten, y eso ha traído bastantes problemáticas dentro del hogar. Entonces, para mí, la base para trabajar con niños y con familias es educar en las emociones, el poder identificar cómo me siento para poder expresarlo y de esta forma poder gestionarlo. Y los niños nos dan como una gran lección porque ellos no tienen vergüenza a sentir, ellos no tienen vergüenza a demostrar sus emociones, ni a llorar, ni a enojarse, y nosotros de alguna manera tratamos a veces sin querer de educar a que no nos muestren esas emociones. Entonces ese es mi trabajo, como que aprendamos todos a acompañar esta gestión emocional en los chiquitos. Mm. Me encanta lo que dices porque creo que habla como de también un cambio de paradigma, como un cambio de paradigma de lo que nosotros hemos ido creciendo. Pues, o sea, yo siempre también cuento como que en mi casa yo no veía ni a mi mamá ni a mi papá llorar, o como que a veces los veían medios enojados, pero eso era como, y hay mucha, yo también trabajo en emoción, entonces a mí me gusta mucho como ahondar que hay mucho mito también a través alrededor de la emoción, mucho, así como que está mal expresar, que no, que hay emociones que son más íntimas, entonces como que hay emociones que se podrían como casi que guardar para el hogar. ¿Cómo podemos desde chicos, querida, poder acompañar a nuestros niños a que puedan expresarlas? También de una manera, obviamente, adaptativa, de una manera funcional, porque sabemos, obviamente, que cuando son chiquititos todavía su cerebro no está capacitado, habilitado para poder como regular la emoción, y muchas veces incluso nosotros como adultos le pedimos esa regulación emocional a los niños, como, pero ¿cómo no se puede regular? Es como, no sé, tiene 3 años, tiene 4 años, su corteza prefrontal todavía no está desarrollada, pero ¿cómo desde nuestro mundo adulto, nuestro mundo de papá, podemos acompañarlos a que ellos vayan como reconociéndola, gestionando, cuáles son algunas estrategias como más efectivas que tú puedas compartirnos el día de hoy? Me encanta lo que dices porque además me hace acuerdo cuando yo era chiquita, y todavía pasa, cuando uno veía a los papás de uno tristes o llorar, era como, "Ah, está llorando". Como que ver a los papás llorar era una cosa que no pasaba nunca porque ellos no lloraban, porque ellos eran fuertes y valientes. Ese era como el equivalente a no llorar. Y una de las formas de poder educar en emociones desde la edad tan temprana es justamente mostrándoles a los niños que nosotros como adultos sí sentimos y que está bien sentir. Muchas veces a los niños chiquitos les pasa que yo he tenido algunos pacientes que me dicen, es que mis papás no lloran, porque ellos sí son fuertes, entonces yo también tengo que ser fuertes. Recordemos que los niños aman con todo su corazón a sus papás, son sus ejemplos a seguir, y al ver que son fuertes porque no lloran, entonces ellos tampoco quieren llorar. Estamos hablando en este caso como de una emoción, de la tristeza, ¿sí? Y por eso es importante, respondiendo a tu pregunta, mostrarles a ellos que como adultos también sentimos y está bien y es sano. Desde las edades tan chiquitas como un bebé, no estamos hablando solo de niños de 3 años, 2 años, sino un bebé. Sí se le puede hablar y muchas veces poner en palabras lo que están sintiendo, ¿sí? Como ellos no tienen esa capacidad todavía del habla, conversar con ellos mirándolos a los ojos y tratar de acompañar en ese llanto poniendo en palabras lo que ellos tal vez nos quieren decir. Además de que eso crea una linda conexión, estamos desde que son bebés hablando de las emociones y es muy valioso. Sí, me encanta y voy a ser un poco controversial con mi pregunta de ahorita. Yo soy muy pro de esto de enseñar las emociones desde pequeña, desde pequeños a los niños. Hago mucho esto que me comentas de poner en palabras cosas que de pronto mi hijo no esté entendiendo que le están sucediendo. Me pasa mucho, por ejemplo, que él confunde todo con estoy triste. O sea, está enojado, está furioso, está frustrado, está triste. Entonces es lindo porque me da a mí un espacio, yo lo veo como una oportunidad como para explorar con él todas las emociones que le pueden estar llevando a eso y que también ya va identificando, ¿no? El otro día ya me dijo, por fin, estoy molesto porque no me salió esto. Eh, pero, y aquí viene lo controversial que de pronto para muchas personas que nos están escuchando, es que yo sí me he dado cuenta
que muchísimo, muchísimo en la teoría es maravilloso, pero en la práctica hay veces que te quieres volver loca. Entonces, sobre todo cuando estamos hablando de emociones más intensas, ¿no? O sea, si tú la ves a tu hijo extremadamente feliz, hermoso. O sea, por ahí que si está hasta un poquito triste y llora y le abrazas y se calma, chévere. Pero, por ejemplo, hay niños, hablo por mi experiencia, que tienen, yo creo que mi hijo tiene las emociones como muy, muy alteradas, o sea, es o muy feliz o muy triste. Y llega un punto en el que ha pasado 5 o 6 horas, que cada 10 minutos está llorando, que todo le molesta, que es como, y que ya de verdad incluso como papá no sabes cómo manejar. ¿Cómo tú desde tu experiencia puedes darnos ese consejo? Porque es lo que te decía, ¿no? Claro, en este caso tú eres mamá, tú pones en práctica, tú como entiendes lo que es tener un hijo, pero a mí sí me pasa un montón como mamá, que yo veo muchísimo contenido en temas de emociones y digo, se nota que esta persona no es mamá, porque es que yo ya me volví loca, o sea, ya es como, no sé qué más hacer. Entonces, ¿cómo también tener este equilibrio de, sí, la teoría es importante, pero no siempre es tan fácil acompañar estas emociones? Uy, qué importante lo que estás diciendo porque a mí me pasó y me pasa. Hay que tener expectativas reales. Y yo siempre trato como de comunicar eso mediante mis redes sociales porque también soy creadora de contenido y yo intento como subir contenido que las mamás no vayan a percibirlo como estoy haciéndolo mal o me están juzgando o está loca, no tiene ni idea de lo que está hablando porque lo he intentado y no me funciona, ¿sí? Es súper difícil y me ha pasado. Lo que tú dices que tus hijos tienen como emociones muy fuertes. En realidad los niños son tan emocionales, ¿sí? El cerebro de ellos, digamos que la parte que más predomina es como este cerebro emocional. Entonces son tan emocionales que viven las emociones a flor de piel. Incluso a veces pareciera que son lágrimas de cocodrilo y que están mintiendo porque están súper tristes porque no les diste algo, les das otra cosa y están sonriendo. Es como, "Ah, me estaba mintiendo, lágrimas de cocodrilo", pero no, las viven tan intensamente a flor de piel que no son como nosotros, porque además viven en el aquí y el ahora y en el presente, así que sienten las emociones puras, tal, así como son. Y por eso es tan difícil a veces estar al lado de ellos y uno como adulto estar regulado. ¿Cómo se puede acompañar en estas situaciones? Primero y lo más importante y más difícil es como adultos tener autorregulación. Y por eso es tan importante educar en emociones desde que somos pequeños, porque venimos con muchos patrones, ¿no? También. Entonces, como me criaron a mí, muy seguramente yo también voy a criar o van a salir cosas de manera inconsciente sin que yo quiera o sin que me dé cuenta. Y estoy criando muy parecido como me criaron a mí. Entonces, primero es trabajar mucho en uno mismo, en qué tipo de mamá o papá quiero ser, qué tipo de crianza quiero dar y cómo me lo voy a permitir, qué tengo que sanar, qué tengo que ver que antes no quería ver, qué tengo que perdonar y qué metas me tengo que poner, porque realmente pues maternar es muy duro, ¿sí? Y guardar como, no sé, tener esas reservas de paciencia en algún momento se va a terminar y se va a acabar y cuando mis hijos están sintiendo estas emociones a flor de piel y están teniendo un desborde emocional con mucha ira o mucho llanto, si yo no estoy regulada y no sé cómo regularme, mi hijo no va a poder encontrar esa calma. Entonces es como el primer paso. Claro, y termina, o sea, yo el otro día sí le dije como, ya por favor, ya no llores más. O sea, ya es como, ya no sé qué quieres. Y creo que también un poco solo para añadir a esto, también está bien si hay veces, no, como mamás ya no aguantamos y ya no sabemos qué hacer y queremos decirle ya no llores, no les vamos a traumar por hacer eso. Creo que es importante también decirlo. 100%. No pasa nada si a veces le dices, "Ah, estoy cansada", o "¿qué te pasa?". No, o sea, normal, somos seres humanos, es natural, nadie es perfecto y pues menos la maternidad no es perfecta. Mm. Sí, y como con eso yo quería traer algo que tú también dijiste, pero como profundizar un poco en que nosotros tenemos que ser capaces de mostrar lo que nos está pasando. O sea, yo creo que a veces yo siento que como que en la generación de mamás como de ahora, como que tenemos más información, que hay distintas corrientes de crianza, que hay distintas maneras de hacer, que, por ejemplo, yo el otro día como que miraba un reel que me dio tanta risa, que era cómo tratar las emociones hoy. Entonces,
era una mamá que su hija lloraba. Y él decía, no, tranquila, llora, llora. Pero después ya lloraba demasiado, ya deja de llorar, pero no, 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 no te estoy invalidando la emoción, no. O sea, como que no sabes finalmente qué hacer. Es como que hay tanto deber ser y tanta cosa y tanta... Y yo creo que también es como darnos el permiso de que nuestros hijos se frustren, de que estén enojados, de que no solo es alegría, como que yo a veces en eso siento que pecamos mucho de que en nuestro afán de que nuestros hijos estén bien y todo, como que no pudiesen experimentar, no sé, la emoción de la tristeza porque está mala, o la de rabia, que mejor ahí. Entonces, siempre feliz, ya, la alegría, y como que se valida esa y tiene como un peso en la balanza mucho más grande que a lo mejor las otras que son tan necesarias para el desarrollo de nuestros hijos. Sí, y aquí es cuando entramos a hablar de qué, porque todas las emociones son tan buenas y tan sanas. Tú ahora mencionas que sí, casi siempre, o de hecho yo creo que el 99% de veces buscamos que nuestros hijos, estudiantes o lo que sea, ¿cierto? Estén felices, que la emoción que siempre esté ahí es la felicidad. Yo les cuento algunos casos de chiquitos que también la felicidad se puede ver de manera muy difícil. Vamos a poner el ejemplo de un salón de clases, un niño que está en el colegio, en la guardería, en el jardín infantil, como lo queramos llamar, y está teniendo una emoción tan fuerte de felicidad que salta, corre, brinca, como todavía no controla los impulsos, incluso puede morder de la emoción y de la felicidad. Y también puede ser a veces súper difícil para el adulto poder acompañar en esa emoción, porque ¿cómo te quito la felicidad que estás sintiendo en este momento? Entonces, eso es muy importante, no podemos controlar lo que sientes, pero sí podemos como acompañar y guiar. Y así como la felicidad es lo máximo, a veces también puede ser muy difícil. Y así como Mm, la tristeza es muy difícil, pues también es muy necesaria, porque hay veces que hay niños que no han llorado y necesitan llorar, y lloran y son otros, porque necesitaba soltar y necesitaba llorar. Entonces ahí cuando empezamos a darnos cuenta de que son tan necesarias todas y que todas tienen cosas agradables y desagradables en ciertos momentos, pero son tan válidas todas. sí, sí, sí. Otra cosa que no sé cómo también, yo creo que durante mi crianza, y más que crianza, durante toda mi vida, yo tengo 33 años, yo nunca tuve como acceso a educación emocional hasta, ¿qué será? Hasta que tuve unos 26, 27, que es quiere decir, toda la vida viví sin ese conocimiento. Y algo que me pareció súper bonito y que no sé también tú cómo lo manejas es que... claro, yo comienzo a aprender de esto y comencé a tomar ciertas herramientas que en mi día a día a mí me ayudan. Yo tengo, por ejemplo, este circulito de las emociones, le imprimí, le tengo puesto en mi cuarto y son cosas que yo hago en mi día a día sin como compartirlo con el resto, pero mi hijo lo ve. Y es súper bonito porque, por ejemplo, el otro día no sabe leer, evidentemente, tiene 3 años, y entró a mi cuarto y vio, bueno, no sé si es que como están viendo ahorita en YouTube, pero es esta la rueda y yo la tengo colgada y mi hijo entró y vio la rueda y me dijo, hoy estoy feliz. Y fue súper lindo porque dije, wow, también como a través del ejemplo, porque yo no me he sentado a explicarle cómo funciona la rueda de las emociones y para qué funcionan y tal, pero como también con el ejemplo, los niños pueden como verse llamados a tener una educación emocional como más amplia, ¿no? También cómo ves eso, o sea, porque más allá de que ya enseñamos a nuestros hijos, o yo, desde hoy quienes nos escuchan me dicen, ok, yo voy a enseñar a mis hijos educación emocional, pero tiene que estar relacionado también contigo, ¿verdad? O sea, como papá me imagino que también tienes que trabajar en tu educación emocional. Sí, claro, 100%. Y bueno, de hecho así nos conocimos con Connie, porque en Conecta yo estuve en un stand con mi producto que saqué el año pasado que se llama My Mood, que justamente son estos muñequitos de las emociones que no son solamente para los niños. O sea, no se imaginan la cantidad de familias que me dicen, me ha servido a mí demasiado como mamá o como papá, incluso a veces siento que más que a mis hijos, By the way, porque lo tengo aquí al lado. Yo te compré y lo tengo aquí puesto también. qué Exacto, bueno. ¿no? Sí. Muy bien, me encanta. Es una herramienta que sirve para que en familia, en el colegio, los niños, los adultos, para que todos podamos no solamente identificar nuestras emociones, sino qué hago después. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, Dani,
es tan importante como la compañía del adulto en todo este tema de las emociones, porque como decía Cone anteriormente, en primera infancia, los chiquitos no pueden controlar sus emociones por sí solos. Entonces necesitan de la corregulación. Es decir, está el adulto y está el niño y nos regulamos juntos, con la ayuda del adulto. Por eso al principio yo les dije, el adulto está regulado, presta esa regulación al niño y de esta manera van trabajando juntos hasta llegar a la calma. Y las emociones tienen diferentes funciones. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la función del miedo? ¿Qué me dirían? Protegernos, como alertarnos, avisar de que hay algo que está o en peligro, como Ujú. resguardarnos finalmente. Sí, 100%, como protegernos. Y la tristeza. Dale, Dani. Chuta, es que estoy pensando, no, o sea, que estoy pensando algo lindo de la tristeza, pero es como, creo que nos ayuda a soltar también, como encontrarnos con nosotros mismos, o sea, como que Ujú. topas fondo a veces con la tristeza, ¿me entiendes? Sí, sí, 100%. Y es delicioso soltar, ¿no? Como que es tan importante poder soltar como cuando tenemos un día muy duro con nuestros hijos y uno necesita a veces llorar o gritar o no sé, algo para sentirse mejor, ¿cierto? Para poder soltar, canalizar y gestionar esa emoción. De eso se trata My Mood. Son las 5 emociones básicas y digamos que en estas emociones hay unas herramientas que vienen al lado de estos muñequitos que son lágrimas, respiros, gafas, cachetitos rojos, estrellas. Son diferentes cositas que tú puedes ir poniendo a estos muñequitos que además están hechos con velcro para que los chiquitos puedan poner y quitar. Porque cuando yo estoy feliz, a veces también necesito respirar. O sea, la felicidad, como yo les hablaba antes, no solamente es una sonrisa y perfección. Hay niños que cuando están muy, muy alegres y tienen una dificultad con su control de impulsos, necesitan respirar, necesitan un espacio, ¿cierto? Y cuando estoy enojado, a veces lloro, al igual que cuando estoy triste. Entonces, la idea es que ellos vayan entendiendo la función de las emociones y qué hacer con estas herramientas para poder llegar a la calma, siempre con la ayuda del adulto. Ay, yo doy fe que ese kit es tan bonito y que yo no dudo, querida Anita, que los papás disfrutan tanto o más que sus hijos, ¿sí? Como de poder darle un lugar a la emoción y poder hablarlo. Yo creo que ese es como el mayor regalo como que se instale. Nos vamos a ir a la primera pausa musical. Yo después quiero contarles algo personal que a mí me está atravesando hoy y que me parece bonito contarlo a la luz de las emociones. Pero antes, déjenme ver la cancioncita que nos vamos a ir. Nos vamos a ir con You Make Me Loving Fun de Fleetwood Mac, que fue escogida por nuestra querida Anita. Que la disfruten. Estamos de vuelta acá en Maternidades Imperfectas, en otro miércoles en vivo, miércoles 15 de enero. Estamos acá gracias a Radio Sucesos, www.radiosucesos.fm. Nos puedes escuchar a través de la 101.7 y recuerda que si este capítulo te gusta, que estoy segura que te va a encantar, ponnos las 5 estrellitas en Spotify para que así nuestro podcast pueda crecer y podamos llegar cada vez más a más y más familias. Estamos hablando con Ana Francisca. Ella trabaja en educación emocional, tiene un hermoso kit de trabajo con el mundo emocional, que ahí te vamos a preguntar después dónde lo pueden encontrar, porque estoy segura que las personas que ya nos están escuchando dicen, yo quiero, yo quiero. Pero quería comentar justo antes de irnos a la pausa, como la importancia de que las emociones tengan un lugar en la mesa, en la casa, ¿sí? O sea, como con distintas herramientas, con distintas estrategias, como permitir que puedan estar enojadas, que puedan estar, eh, como que me parece que hoy en día que nuestros hijos tengan la capacidad de decir, esto me pasa, o sea, por ejemplo, hoy día justo mi hija estaba con un tema en el colegio con una amiguita que le tenía que poner límites, ya hace como de decir algo que no le gustaba. Entonces mi esposo me llama, me dice, oye, la Rafa pone límites a los 7 años. Y a nosotros que yo ya tengo 43, nos cuesta la vida poner límites. Me decía, ¿qué bonito mensaje, qué bonita enseñanza nos está trayendo la Rafa, que a sus 7 años es capaz de en cosas pequeñas ir poniendo límite? Entonces, como yo nuevamente siento que nunca dejas de aprender.
tú como papá, o sea, nuestros hijos nos están mostrando cómo ser una mejor versión de nosotros, que llorar no es malo, que hay que expresar, o sea, como, ¿cómo has visto tú ese también acompañamiento, querida Anita, con las familias que tú trabajas? Como, porque me imagino que los niños quizás la tienen más clara, o sea, ellos vienen quizás como reseteados, no sé, de otra manera que nosotros, pero ¿cómo has visto el trabajo con los papás? Los papás son todo para trabajar con, digamos, la psicología infantil. Hay veces que me preguntan familias como, bueno, necesito una terapia para mi hijo de 2 años o mi hijo de 1 año, cuando en realidad pues son papás y hogares quienes tienen que entender muchas cosas y trabajar ciertas cosas, ¿no? Entonces sí, los papás acá son todo. Y como tú hablabas de las emociones, ellos nos dan una gran lección, como que los niños no tienen ningún tipo de vergüenza ni de recelo a sentir. Nosotros más bien, por querer bien hacer, siempre desde la buena intención, ¿no? Eh, Tratamos de que sean valientes, de que sean fuertes, de que se vean lindos, sin llorar, sin ser agresivos y muchas cosas que vienen de las emociones y lo que estamos haciendo es enseñándoles tal vez a callar y a reprimir cuando ellos nos dan una lección a nosotros. Poner límites es tan difícil. O sea, decirle no a alguien cuando te piden un favor o nos da vergüenza, nos da vergüenza, nos da cosas que va a pensar el otro, que van a decir. Los niños no. Y por eso es tan importante, ¿cierto? Seguir enseñándoles y aprender de ellos. El poner límites ayuda un montón, por ejemplo, en el colegio a la prevención del bullying, a poder usar mi gran voz y decirles a mis compañeros, eso no me gusta, para a la prevención del abuso sexual infantil. No quiero, no te quiero dar un beso, no quiero ir contigo, no quiero, ¿sí? A pedir ayuda. O sea, el poner límites es tan clave y de ahí viene un poco la función del enojo. La función del enojo es esa, como poner límites y nuestra función del miedo también es protegernos. Entonces, son tan claves como estas estrategias y el poder educar a los papás y nosotros como adultos y papás poder transmitirles eso a nuestros chiquitos para que puedan vivir en este mundo emocional porque somos seres sociales, ¿no? Qué lindo, y me hiciste acuerdo que, claro, con esto de que los niños no tienen tampoco filtros con lo que están sintiendo, y que de pronto también, luego como que esto se va también trasladando un poco a la norma social, ¿no? Porque sí está bien que sientas, no te voy a decir que no sientas, pero no puedes tampoco de pronto ser grosero con alguien al compartir. Yo me acuerdo que el Emi estaba en uno de estos juegos así de estos restaurantes y hubo una niña que le dice, amigo, ¿por qué no te quitas los zapatos? Y él le regresó a ver y dijo, yo no soy tu amigo, me enoja que me digas que soy tu amigo. Yo me ponía en vergüenza, pero luego yo decía, está súper bien, ya con el tiempo voy a ir como trabajando en la forma en la que puede decir lo mismo, porque tampoco quiero decir, no, tienes que ser amigo de todo el mundo y complacer a todo el mundo, que es lo que pasa. Y aquí es justo a lo que yo quería también ir avanzando, que me encanta que comentabas como las consecuencias de no tener este acceso a la educación emocional o de qué nos previene, ¿no? O sea, del bullying, de temas de abuso sexual, de poder decir basta, de poder poner límites. Y yo creo que hay muchísimas enfermedades de salud mental que ahora están como más conocidas porque siempre han existido, pero yo creo que ahora como que hay muchísimo más que es precisamente porque no tenemos esta apertura a poder decir, uno, decir lo que sentimos y luego entender que lo que sentimos está bien. Y sí creo que este programa también es una súper invitación a priorizar la salud mental ante cualquier cosa y que cuando sabemos también identificar nuestras emociones y que les enseñamos a nuestros hijos a identificar, les va a prevenir también esto, ¿no? Yo sufrí hace, que me parece que conté también un par de programas, a finales del año anterior, a mediados del año anterior, yo sufrí el diagnóstico de trastorno de ansiedad y claro, ahora que veo hacia atrás, fue por eso, o sea, fue porque muchas veces yo me sentí triste, enojada, molesta y me daba vergüenza decirlo públicamente o me daba como miedo que me sientan que yo no soy lo suficientemente fuerte
y terminas en un diagnóstico de ansiedad. Entonces también como el ir identificando e ir como desde chiquititos guiándoles en el camino de la educación emocional puede prevenir un montón. Veamos que en Estados Unidos creo que la mayoría de adolescentes ya están diagnosticados y amo tu gato, Cone, por ahí se nos cruzó un gatito precioso. El Para gato de mi hermana que Hermoso. estaba hace rato con ganas de salir acá en este capítulo, entonces yo lo tenía ahí, pero ya, a la última salió, tenemos salió en pantalla. un cuarto invitado. Divino. Miau. Pero bueno, entonces a lo que voy es como que nos damos cuenta que precisamente el no haber tenido acceso a estas herramientas hacen que países como Estados Unidos tengan niveles de medicación en adolescentes de antidepresivos o ansiolíticos altísimos, cuando en realidad no es que nunca se debería tomar, pero sí podríamos haber prevenido con esta educación a nuestros hijos. No sé cómo tú ves esto también. Sí, así es. De hecho, la depresión es una resistencia a sentir tristeza. La ansiedad es una resistencia a sentir miedo. Y la violencia es una resistencia a sentir enojo. Entonces, está 100% relacionado y es tan importante. Yo por eso quería que este capítulo se llamara Las emociones como el futuro, pues porque es el futuro de los niños, es el futuro de la salud mental. Y por eso yo comencé hoy diciendo que todo viene de ahí, o sea, las emociones son la base. Uno va a terapia como adulto, como niño, como familia, como pareja, a hablar de sus emociones, a contar uno cómo se siente, cosas que uno a veces no puede hablarlas con la pareja, con los hijos, o uno no puede entender qué es lo que me pasa a mí, no sé cómo manejar estas emociones. Entonces, la educación emocional es maravillosa para los niños. Y antes esto pues no existía, o sea, cuando yo estaba en el colegio no había una clase, ni un circle time, ni un espacio para poder hablar de cómo me sentía, al contrario. Y obviamente en la edad de mis papás menos, hoy en día sí, cada vez más los colegios como que se están sumando a esto y tú vas a las guarderías, a los colegios y tienen en su salón de clases diferentes herramientas como My Mood o como otras cosas para que ellos puedan identificar sus emociones y los educadores y las educadoras se centran un montón más que en la parte académica, en la parte emocional, porque un niño que emocionalmente está bien, pues va a tener buenos resultados académicos. Si no, no. Es la base, ¿no? Perdón, sí, yo siento que desde ahí es como bueno, es la invitación a las familias, como en el contexto general, esto que tú decías, para mí la familia es lo más importante, es eso, es como poder no olvidarnos de eso, no olvidarnos de que si el niño algo le está pasando, la familia, ¿qué pasa con la familia detrás? Es como, no es que el niño esté mostrando su rabia porque quiere mostrarla, sino que algo me está diciendo, ¿sí? Entonces, yo mira, te quiero contar algo que también puede ser polémico. Ya como la Dani lanzó la polémica, yo voy a lanzar la segunda polémica del día. Ok. Yo me dedico a la educación emocional, ya, también, y hago talleres y qué sé yo. Pero me pasa como que a veces, no sé si es tu sensación, pero como que en algunos sentidos, no sé si se ha instrumentalizado la educación emocional, no sé cómo llamarlo, pero en algunos colegios, en algunas cosas, como que empieza a pasar que me dicen, ¿qué opinas de que haya un ramo de educación emocional? Digo, no sé si como una asignatura de educación emocional o algún contenido, sino que para mí la educación emocional tiene que ser transversal. No puede ser que tengas o sea, como para mí, que tú entres y que tengas como, por ejemplo, te hagan como lección de la rabia, lección de la tristeza, porque si no se empieza a instrumentalizar. Entonces, los niños como, por ejemplo, ¿cómo estás hoy día? Con rabia, o no sé, o con tristeza, y ponen la carita, y no pasa más allá de eso. O sea, como, ¿cómo hacer de estas herramientas realmente una ayuda? No sé si me explico, porque yo me acuerdo, por ejemplo, bueno, en pandemia, los profesores, yo sé que en pandemia hicieron lo que pudieron, pero me acuerdo que de repente en la guardería de mi guagua era como, ya, ¿cómo te sientes hoy? Alegre. Siempre los niños estaban alegres, o a veces mi hija me acuerdo que decía, triste. Ah, no, pero hay que estar alegre, vamos. Y como que yo decía, bueno, pero ¿para qué sirve esta herramienta si mi hija le está diciendo que está triste, está enojada? Y como que es simplemente pasar un check y en realidad no estás como profundizando. ¿Cómo hacer esa dualidad de también como de que sea realmente una herramienta, ¿no? Y que no se deje de lado en los colegios o en las guarderías.
No sé si me expliqué bien. Me encanta lo que dices. Las emociones no se controlan ni se educan. O sea, yo no puedo educar una emoción, ¿cierto? No puedo controlar una emoción, no puedo manejar la emoción de alguien más, pero sí puedo acompañar. Entonces yo creo que dentro del ámbito escolar, la mejor forma de poder usar estas herramientas, más que una clase, ¿sí? Es en diferentes situaciones del día a día, dificultades que tengan los chiquitos o cualquier situación que se presente dentro del colegio, porque el colegio es como el segundo hogar de los niños, pasan todo el día ahí. Es nosotros como adultos cómo acompañamos en esas emociones, en estas situaciones. Entonces, ahí seguimos teniendo nosotros como adultos, pues un trabajo muy, muy, muy importante que hacer. Porque sí, lo que tú dices, si tenemos una clase que es educación emocional y se trata de identificar las emociones, claro que van a aprender a identificar emociones, a para qué sirven las emociones, pero volvemos a la teoría y la práctica. Una cosa es yo aprender de qué color es la felicidad y otra cosa es, bueno, ¿qué hago cuando no estoy logrando gestionar esta emoción? Y por eso volvemos a la corregulación. Sin el adulto es imposible. El adulto es ahí todo. Necesitan los niños tener ese apoyo para saber qué hacer con esa emoción. Y los niños necesitan esa confianza del adulto para poder ir a donde el adulto y decirle, oye, necesito tu ayuda. Y esa confianza se da por medio de la conexión, ¿sí? Sin conexión no tenemos nada. Entonces, nuevamente volvemos a que digamos, como la base, pues es el adulto, el educador, no una clase en donde sí, yo voy a aprender que la felicidad es amarilla, la tristeza es azul, el enojo es rojo, sino bueno, oye, estoy muy enojada o es que no supe qué hacer, o si no se acerca el niño hacia ti, tú acercarte hacia él y saber cómo acompañar y tener esa corregulación. Mm, qué importante, sí, 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 yo creo que bueno, en general estoy súper agradecida con vivir la crianza de mi hijo en estas épocas un poco más conscientes. Creo que falta mucho por andar. Creo que nos encontramos con un millón de información, que es esa parte controversial que te decía, que a veces y es como ya no importa, ya solo no llores. Pero, pero es lindo poder encontrarnos también en estos espacios y creo que de eso se trata maternidades, de no solo darles o traer invitados que nos den herramientas para tener una crianza un poco más positiva o efectiva, sino también decir las verdades y decir las cosas como son y que es difícil. O sea, a veces no podemos regularnos ni nosotros y queremos como también regular a nuestros hijos y es un camino súper largo, pero que también sabemos que hay muchas mujeres y personas como tú, Ana Francisca, que también están como comprometidas con dar herramientas para mejorar. Y lo malo es que estamos llegando al casi el final de nuestro programa. Eh, pero nada, yo desde ya me anticipo que me parece que tenemos tantas cosas. Hicimos un guión con la Cone y te puedo decir que hay como 10 preguntas que no te hemos hecho. Que no hicimos, no hicimos. ¿Puedo hacer unita más? Yo siempre te... Ucha, amiga, pero es que bueno, No, ya, dale. la Cone en los últimos programas me anda, ya cuando estoy cerrando es no, yo, no, no. Ya, no, está bien, pero lo que vamos a hacer es que vamos a invitar de nuevo a la Ana Francisca. Eso Eso vamos. iba a decir que hagamos Ya, también un live, pero dale, sí. pregunta. No, Claro. es que como quería que cerraras, a lo mejor, Anita, con algunas estrategias o alguna herramienta, algo que tú quieras como dejarle de regalo a la gente que nos está escuchando, que pueda como implementar en su casa. Así como que a veces siento que la gente también busca, cuando escucha maternidad imperfecta, es como ya, ¿y qué me llevo de esto y qué puedo como aplicar que sea como simple, que diga, no, es que no tengo que hacer tremenda inversión de tiempo, de espacio, de no sé qué? ¿Qué cosas les puedes como a lo mejor un par de tips de poder entregar a nuestra audiencia para poder trabajar con sus hijos las emociones? Bueno, creo que lo primero y lo más importante es que no se sientan culpables, no se sientan mal y tampoco se sobreexijan con tanta información que hay hoy en día en redes sociales cuando sus hijos estén teniendo un desborde emocional o estén pasando por una situación difícil. Yo sé que las pataletas son muy duras y ver tanta información en redes sociales es muy abrumador, ¿no? Entonces, como simplemente escuchar a sus hijos y escucharse a ustedes mismos para que puedan tener eso que les comenté hoy de esta autorregulación. Y si yo no estoy regulado, no intervenir.
Si yo no me siento en paz, si yo no me siento en calma y no me siento sereno, mejor en ese momento no voy, porque pues el resultado va a ser peor para mí y para mis hijos y para el hogar. Entonces, eso yo creo que es como lo más valioso y lo que a mí más me ha funcionado. A mí como creadora de contenido no saben cuántas cosas me han dicho horribles, como eso es mentira, eso no se puede, eso no se logra y yo entiendo cuando a veces intentamos y no lo logramos. Eso creo que es lo más importante. Y segundo, tener espacios dentro del hogar en donde se pueda hablar de las emociones. Nosotros como adultos, como papás, mostrarles a nuestros hijos que nosotros también sentimos y ellos nos van a seguir viendo como esos superhéroes, pero esos superhéroes que llorar no los hace débiles, sino valientes. Y poner límites también no los hace histéricos, sino que los hace firmes y también valientes y usan su gran voz. Entonces, ser ese ejemplo a seguir, ese modelo y esos superhéroes, pero demostrándoles que también somos seres que sentimos y somos adultos y está bien sentir. Y tener estos espacios de conversación y de reflexión que no sea como, señálame cómo te sientes, sino conversar, reflexionar juntos. Ay, ahora sí, gracias Dani por darme este espacio para poder hacerle la última preguntita. Es que yo a veces cuando vienen invitados que me encantan los temas, yo trato de estrujarlo, estrujarlo. Pero bueno, quiero agradecerte mucho, mucho. Quiero también, antes después de cerrar, para que nos digas después tus redes, para que la gente te pueda seguir, pero sí, vamos a cerrar con las tres ideas fuerza. ¿Con qué te quedas del capítulo? ¿Qué fue para ti como el corazón? ¿Con qué es lo más como importante o que se queda como perlita? Yo voy a empezar diciendo que yo me quedo con esto que tú hablabas, Ana Francisca, de la importancia de nosotros ser ejemplo de la expresión emocional, ser ejemplo de que no está mal llorar, ser ejemplo, o sea, como que una cosa es la teoría y decir, uy, la tristeza es súper buena, pero otra cosa es que tus hijos te vean llorar y que vean cuando la mamá está triste, cuando la mamá está con rabia o cuando la mamá tiene alegría, como que esta cosa de que la mamá siempre dispuesta y siempre feliz y siempre como contenedora es un rol muy difícil. Entonces, como que tampoco pienso que en nuestro afán de no hacer sufrir a nuestro hijo, yo no creo que le estemos haciendo tanto bien con esta imagen de esta mamá que nunca le pasa nada, que está siempre feliz, porque finalmente eso es una mentira, ¿no? Entonces, eso haría esta como invitación, como a dejarnos permear por nuestras emociones y mostrársela a nuestros hijos. ¿Con qué te quedas, Dani, del capítulo? Bueno, yo me quedo con justo esta parte, sí, mucho de lo que dices de ser ejemplo. Creo que como les decía, para mí el año anterior fue un año muy, muy, muy revelador en temas de salud mental y sí quisiera que este capítulo sea dentro de maternidades también este vehículo para que muchas mujeres que estamos pasando por momentos de no saber qué estamos sintiendo, de no saber cómo manejar, de además tener un niño o una niña a nuestro cargo y que hace como mucho más difícil también el ponernos a nosotros como prioridad en temas de salud mental, que sepan que hay herramientas y que hay apoyo y que hay que saber pedir ayuda y que cuando nosotros damos ese paso como mujeres y como madres, les estamos dando un ejemplo a nuestros hijos de que siempre hay una mano que te va a ayudar. Así que creo que me quedo con eso y que claro, que a través de este proceso fue también aprender de cero todo lo que tiene que ver con salud, con educación emocional, a saber qué siento, a saber cómo moverme, cómo actuar y poder trasladarlo a nuestros hijos. Creo que esa es la única forma de lograr una sociedad muchísimo más empática y saludable. ¿Tú con qué te quedas, querida Ana Francisca? Yo creo que, a ver, a mí me encantó y siempre me encanta escuchar a otras mamás que mencionaban de, pues que simplemente hay veces que no podemos con nuestras emociones como adultos, que a veces lo intentamos y hacemos todo lo que escuchamos, vemos y no se puede. Y está bien y es sano y es muy importante como mamás, como papás, como hogar, saber que a veces es muy difícil y a veces simplemente si me equivoqué y no lo logré, pues está bien y lo voy a intentar la próxima vez. Como que no tratar de buscar esa perfección, no ser tan duros con nosotros mismos y no abrumarnos con tanta información. Ay, qué lindo, qué lindo. Ojalá que ese sea como un mantra para este año, como no ser tan duros con Sí. nosotros, como saber que lo estamos haciendo bien, con lo mejor que podemos, guiarnos por la intuición. Es como
nuevamente creo que a veces pensamos tanto en nuestros hijos y nos dejamos de pensar a nosotras. Entonces, ese me parece Ujú. que es un hermoso mensaje. Anita, antes de cerrar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar las personas que dijeron, me encantó lo que hace, quiero saber cómo la encuentran? Bueno, en Instagram y en TikTok estoy igual como Ana Francisca Psicología. Y además, este año vengo con un proyecto súper chévere en mis redes sociales porque siempre ha sido muy teórico y tengo una sorpresa para este año, que van a sentirse muy identificados mamás y papás cuando vean mis videos, mis creatividades en mi contenido. Así que va a ser súper divertido. Me Qué encanta. lindo. Entonces, ansiosas esperando eso nos cuentas para que podamos compartir también en las páginas de maternidades, mi querida. Recuerden que este capítulo va a estar disponible también y va a ser reprisado el domingo 19 de enero a la 1:30 de la tarde y que también va a estar en unos días más en formato podcast en Spotify. Gracias a Radio Sucesos por acompañarnos, www.radiosucesos.fm por acompañarnos y por creer también en este proyecto. Y recuerda que si tú nos compartes, si tú compartes las historias, si te gusta este contenido, nuestro podcast y nuestro contenido y nuestra audiencia también crece y podemos llegar a más y más mujeres. Nos vemos el próximo miércoles, querida Dani, ¿con qué nos despedimos? Nos vemos el próximo miércoles. Para mí va a ser eterno porque este tema estuvo maravilloso, pero nos vamos a la última canción Qué linda. que también fue elegida para Ana Francisca, que es Please Don't Go de Casey and the Sunshine Band. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao, nos vemos el próximo miércoles. Chao.